Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al desarrollo de esta sesión virtual. A continuación voy a explicar, a modo resumen, los conceptos referentes a la sesión número 2. En esta sesión vamos a hablar de ácidos y bases. Es un tema muy importante ya que en las industrias, por ejemplo, se utiliza para la determinación del porcentaje de ácido que está presente en una muestra, ¿no? Por ejemplo, se quiere determinar el porcentaje de ácido acético que está presente en el vinagre. Entonces hay que hacer una titulación ácido-base. Eh, o puede ser a la inversa, ¿no? Entonces, si voy a determinar qué cantidad hay de una base, titulo con un ácido. Y si es un ácido, titulo con una base, ¿no? Eso lo hemos visto en el primer laboratorio, en el tema de cuando hemos hecho con lo que respecta a soluciones. Bien, chicos, sin más, iniciamos con el tema de ácidos y bases. Saberes previos. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es pH? ¿Cuál es la función de un indicador de soluciones? ¿Qué es el grado de disociación? Recuerden que estas interrogantes forman parte del debate, ¿sí? La problematización. ¿En qué se diferencia un ácido o base fuerte de un ácido o base débil? Es un tema muy interesante. Por ejemplo, los vehículos, eh, eh, ya sea livianos o pesados, o las motos lineales, por ejemplo, hacen uso de baterías. Entonces, estas baterías, por ejemplo, hacen uso de ácido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Dentro de esa batería habrá ácido fuerte o habrá un ácido débil, ¿no? Entonces, la idea es que la discusión sea en base a la aplicación, cómo aplica la industria o cómo relacionamos los conceptos que voy a explicar a modo resumen con la vida diaria, con la vida cotidiana y también, por ejemplo, dentro de la industria. Al finalizar la sesión, estarán en la capacidad de identificar y caracterizar los ácidos y las bases mediante la resolución de problemas. Vamos a hacer ejercicios, bastantes problemas, las actividades grupales, entonces, bastante práctica. Eh, un video de motivación. Ustedes pueden observar este video antes de asistir a clase para que tengan una noción de qué más o menos va a tratar el video y puedan hacer alguna acotación. Bien, desarrollo del tema. Ácidos y bases. Un ácido, por ejemplo, tenemos el vinagre, que tiene un porcentaje de ácido acético, es ácido. El limón tiene ácido cítrico. Las naranjas. Entonces, un ácido tiene un sabor agrio, como el vinagre, produce iones hidrógenos en solución acuosa, reaccionan con los metales activos como el magnesio, el zinc y hierro, produciendo hidrógeno gaseoso y sustancias cristalizadas de sabor salado. Un dato muy curioso es que cuando utilicemos el papel tornasol para determinar cualitativamente el pH de una solución, si introduzco el papel tornasol a una solución y da una coloración roja, significa que es un ácido. Entonces el papel tornasol prácticamente es un indicador cualitativo, ¿no? Del pH. Una base, ¿qué es una base, no? Poseen sabor cáustico como el jabón, producen iones OH en solución acuosa y reaccionan con los ácidos formando agua y sal. Cualitativamente, con el papel tornasol, al entrar en contacto la solución, este se va a tornar de un color azul. Entonces, este papel tornasol, al tornarse de un color azul, nos indica que la solución es básica. Y si es de color rojo, ácido. No se olviden, chicos. Como parte de la historia es muy importante también hablar sobre algunas teorías de ácidos y bases. Una de ellas es la teoría de Arrhenius. Entonces, Arrhenius, por ejemplo, dentro de su teoría, manifestó que un ácido es aquel que libera o genera eh,
se genera protones, ¿no? Iones hidrógeno. Se libera iones hidrógeno a partir de una solución. O dentro de una solución está presente iones hidrógeno. Y una base se caracteriza porque libera iones OH, cierta sustancia. Entonces, podemos decir que y otro dato muy importante, por ejemplo, la teoría de Arrhenius no incluía las bases que no contienen OH, como el amoníaco. El amoníaco, por ejemplo, es una base, pero Arrhenius no incluía en su teoría. Él simplemente decía que una solución es ácida cuando al entrar en solución liberaba iones hidrógeno, o se disociaba, o generaba iones hidrógeno, era un ácido. Y la sustancia que generaba iones OH era una base. La teoría de Bronsted-Lowry, ¿no? Dos grandes científicos que hicieron gran aporte también a este tema de ácidos y bases, ¿no? Aporte hacia la química. Esta teoría, pues, hace hincapié que un ácido es un dador de protones y una base es un aceptor de protones. Y el tema o los ejercicios o los problemas que desarrollemos va a estar en función de esta teoría, ¿no? De la teoría de Bronsted-Lowry. En base a esta teoría vamos a trabajar nosotros. Un ácido es un dador de protones y una base es un aceptor de protones. Por ejemplo, tengo el ácido etanoico. Al entrar en contacto con el agua, se va a producir el ion acetato más el ion hidrógeno. Entonces, como este es el ácido, y en base a la definición que dice que es un dador de protones, al mezclarse el agua para formar la solución, este ácido va a donar o a dar su protón al agua. El agua vendría a ser la base, y según la teoría, una base es un aceptor de protones. Entonces, en solución, ¿qué nos queda? El ion acetato, porque el ion hidrógeno pasó al agua a formar el ion hidrógeno. ¿Y qué se forma? El ácido que inicialmente está presente, al liberar el hidrógeno, va a formar una base. Y la base, al aceptar el protón, se convierte en un ácido. Y a esas dos especies se les llama par conjugado, ¿no? Si el ácido es fuerte, formará una base débil. Si el ácido es débil, formará una base fuerte. ¿Correcto? Otra teoría también muy importante es la teoría de Lewis, donde Lewis define que un ácido, una especie, átomo, ion o molécula, que es un aceptor de pares de electrones. No, de pares de electrones. Acá ya nos habla de electrones. Y una base es una especie que es un dador, ¿no?, de electrones. Por ejemplo, tengo una base, que vendría a ser el amoníaco, ¿no?, con el trifluoruro de boro. Los electrones que están libres de la base, ¿no? El amoníaco vendría a ser la base, tiene 2 electrones libres, entonces él va a ser la especie que va a ser el dador de electrones. Por lo tanto, como el trifluoruro de boro acepta ese par de electrones, perdón, vendría a ser un ácido. Y forma un aducto, ¿no? Forma un aducto. Ahora, esto es en base a la estructura de Lewis. Pero como recalco, vamos a trabajar con la teoría de Bronsted-Lowry. Bien, entonces, en base a la teoría de Bronsted-Lowry, por ejemplo, menciona algo muy importante, que el agua puede autoionizarse, ¿no? El agua, por ejemplo, al autoionizarse o al ionizarse, ¿no?, genera iones hidrógeno, iones oxidrilos o iones OH. ¿Qué quiere decir? Si tengo agua y agua, obviamente se va a comportar como una base y por otro lado como un ácido, formando el ion hidrógeno y formando el ion OH. Entonces, si al principio una molécula de agua se comporta como base, en el producto vendría a ser el ion hidrógeno, el ácido conjugado. Y si se comporta como ácido, en el producto vendría a ser la base conjugada, que en este caso vendría a ser el ion OH.
¿no? Acá se observa cómo es que el ácido es el dador de protones, del ion hidrógeno, ¿no? Del ion hidrógeno. Entonces, eso es la teoría de Bronsted-Lowell. Al final, o representando la ecuación, bueno, hay textos donde van a representar el ion hidrógeno o el ion hidronio de esta forma o también de esta manera, ¿no? Entonces, los dos, estas especies vienen a ser la misma, ¿no? Dan las características, dan la característica, pues, de un ácido, ¿no? El ion. Ahora, para determinar la constante de iniciación, cuando ocurre una ionización, para hallar una constante de ionización o de disiación, es la relación entre el producto de las concentraciones, ¿no? Es el producto de las concentraciones de las especies conjugadas entre el producto de las especies, de la concentración de las especies iniciales. Por ejemplo, la concentración del ion hidronio por la concentración del ion oxidrilo vendrían a ser las especies conjugadas, van en el numerador y en el denominador las especies iniciales. Ahora, la constante de una molécula se considera 1, ¿no? De 1, o al menos del agua, la concentración del agua se considera 1. Entonces, esa constante de disociación y las concentraciones de agua que se encuentran multiplicando, perdón, en el denominador pasan a multiplicar a K sub C, que vendría a ser la constante de disociación, viene a formar la constante, la Kw, que vendría a ser la constante de ionización del agua, donde simplemente Kw va a ser igual al producto del ion hidronio por el ion oxidrilo. Y experimentalmente y a 25 grados centígrados se determinó que el producto o Kw, que vendría a ser el producto del ion hidronio y el ion oxidrilo, es igual a 1 por 10 a la menos 14, teóricamente, a 25 grados. Si de repente se trabaja con otra temperatura, obviamente Kw va a cambiar. A partir de ese dato, se determina, empieza la definición de pH y pOH. Por ejemplo, el pH es una forma de medir el carácter ácido o básico de una sustancia química. Y teóricamente, esto se define el pH como menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, y el pOH se define como el menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. Y en base a esta relación de Kw igual al producto del ion hidronio por el ion oxidrilo, que es igual a 1 por 10 a la menos 14, llegamos a esta relación, que el pOH más pH es igual a 14. Toda esta deducción lo voy a demostrar en la pizarra en clase, ¿correcto? Ahora, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que a esta temperatura, con ese valor de Kw, tenemos una escala de pH 14, ¿no es cierto? En donde a pH 7 es neutro. Del neutro hacia la izquierda, que tiende a 1, es ácido. Y de 7 hacia la derecha hasta 14 es alcalino, ¿no? pH básico. En las situaciones ácido-base también es muy importante el uso de indicadores. El uso de indicadores nos indica el punto de equilibrio cuando se alcanza en la titulación, para que no haya un exceso, ¿no? Entonces, obviamente, lo más comunes son el anaranjado de metilo y la fenolftaleína, pero también hay otros indicadores como el azul de timol, bromocresol. Entonces, obviamente va a depender del método, de la metodología que se esté trabajando, va a depender el uso de cada uno de los indicadores. Nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con fenolftalina y con rojo de metilo, porque naranja de metilo no tenemos por el momento, pero con rojo de metilo vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución y agrego una gota de fenolftaleína, si esa solución le agrego fenolftaleína y se torna de un color grosella, indica que está en un medio básico. Y si yo agrego fenolftaleína a una solución que es ácida, prácticamente
la solución va a permanecer incolora, ¿no? Y si tengo rojo de metilo y le agrego a una solución ácida, obviamente se va a tornar un color rojo. Y si tengo rojo de metilo y le adiciono a una solución básica, se va a tornar un color amarillo, ¿no? Entonces, cuando hago una titulación ácido-base, por ejemplo, si agrego fenolftaleína a una solución base, se torna color grosella, titulo con un ácido. ¿Cómo me doy cuenta o dónde termina la titulación? Cuando el color de la solución ha pasado de grosella a transparente, ¿no? A transparente. Ese es un punto donde me indica que la titulación ya terminó. Bien, es muy importante también el tema de los ácidos y bases fuertes. Un ácido fuerte que inicialmente tiene una concentración, quiere decir que al disociarse, también se va a disociar por completo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un ácido fuerte en agua y se disocia en sus iones o en sus bases conjugadas, quiere decir que si el ácido es de una concentración 1 molar, la concentración de las bases conjugadas también va a ser 1 molar. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ácido cualquiera, un ácido fuerte de concentración C sub 0 inicialmente. Entonces, las bases conjugadas aún no se forman. Es la disociación. Obviamente, en la disociación va a ser la misma cantidad de la concentración que estaba inicialmente. Entonces, como se disocia C sub 0, en el equilibrio, ¿qué me va a quedar? Es una resta, ¿no? C sub 0 inicial menos C sub 0 de la disociación, 0 al final. En cambio, las bases conjugadas, si inicialmente estaba 0, pero se disocia la misma concentración del ácido, en el equilibrio prácticamente voy a tener la misma concentración. Un dato muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes es que tenemos que tener en cuenta acá los coeficientes, ¿no? Obviamente acá está una relación 1 a 1. Pero ¿qué pasaría si acá hubiera un coeficiente 2? Entonces acá vendría a ser 2 por la concentración, ¿correcto? Eso no se preocupen, que vamos a desarrollar ejercicios en clase. Un dato muy importante es que la concentración, en este caso para el ion hidronio, prácticamente nos indica que es un ácido fuerte, ¿no? En pocas palabras, el ácido fuerte se ioniza totalmente. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una constante de acidez mayor y un grado de disociación aproximadamente a 1. ¿Correcto? Que lo vamos a ver más adelante. En el caso, tenemos ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, ácido nítrico, el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, iodídrico, perclórico. Son ácidos fuertes, los más comunes, ¿no? Lo mismo sucede con las bases. Una base fuerte se caracteriza porque se ioniza totalmente. Quiere decir que si yo tengo una base de concentración C sub 0 inicialmente, los iones o los iones conjugados de ese ácido va a adquirir la misma concentración de la base inicial. ¿Correcto? En pocas palabras, la concentración oxidrilo del ion oxidrilo va a ser C sub 0. Vamos a tener una constante, un K sub B, que es para bases, mayor, y un grado de disociación aproximadamente 1. Este esquema es general. Ya en clase voy a explicar un ejercicio y luego vamos a desarrollar bastantes problemas y se van a dar cuenta que la estructura es la misma. Entonces, las bases fuertes tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, por ejemplo. Entonces, no olviden, los ácidos y bases fuertes se caracterizan porque se ionizan totalmente. Ácidos y bases débiles. Bueno, una base débil, en este caso un ácido débil, si tengo una concentración inicial, en este caso ya no se va a disociar la misma cantidad. Como es un ácido débil, simplemente se va a disociar cierta cantidad. En este caso le he puesto X. Entonces, al disociarse cierta cantidad, obviamente en el equilibrio me va a quedar la concentración inicial menos la cantidad que se ha disociado. Y de los iones conjugados me va a quedar, obviamente, la cantidad que se ha disociado, ¿no? Y al final voy a tener una relación, en este caso la constante de acidez vendría a ser el producto, ¿no? De las bases conjugadas entre el ácido. La concentración del agua, en este caso
se le considera 1, ¿no? Entonces me va a quedar esta forma para expresar o determinar la constante de acidez de un ácido débil. X vendría a ser la concentración, en este caso del ion hidronio, ¿no? Que es el que nos interesa, porque estamos estudiando ácidos y bases. En pocas palabras, un ácido débil se ioniza parcialmente. ¿Eso qué implica? Que la constante de acidez va a ser menor y el grado de disociación va a ser menor. Ácido débil, tenemos el ácido carbónico, fosfórico, el ácido fluorhídrico, sulfídrico, cianhídrico, el ácido acético. ¿No? Ácidos débiles. Las bases débiles, de la misma forma. Se va a disociar cierta cantidad de la concentración inicial. En pocas palabras, ¿cómo determino la constante de basicidad de un ácido débil? Es el producto, ¿no? de los iones conjugados, ya sea un ácido o base conjugada, entre la base, en este caso entre la base. X vendría a ser la concentración de iones hidrógeno. Igual, una base débil se ioniza parcialmente y la constante de basicidad es menor y el grado de disociación también es menor. Algunas bases débiles tenemos el amoníaco, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de amonio. El grado de disociación. ¿Qué es el grado de disociación o qué significa? El grado de disociación viene a ser la relación entre los moles disociados y los moles iniciales. El grado de disociación obviamente va a ser notorio o va a ser más aplicado cuando se trabaje con ácidos y bases débiles. Recuerden que en un ácido y una base fuerte, los moles disociados va a ser igual que los moles iniciales, por eso el alfa va a ser aproximadamente 1, ¿no? Y acá tenemos las imágenes. Por ejemplo, en el caso de un ácido fuerte, se va a disociar por completo. O sea, el ácido se disocia en sus iones prácticamente en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el ion A, el ion hidrógeno, donde vendría a ser las especies conjugadas, ¿no? Obviamente quiero que ustedes observen que dentro de esta solución no aparece para nada la molécula del ácido, simplemente aparecen los iones. Entonces eso significa que ha habido una ionización o desionización completa, ¿no? Ácidos y bases fuertes. Y en un ácido o base débil, quiero que observen algo, se va a disociar también, pero cierta cantidad. ¿Y por qué? ¿O cómo me doy cuenta? Observamos acá, ¿no?, las especies conjugadas, pero también observamos la molécula del ácido. Entonces, al existir presencia de la molécula del ácido en la solución, significa que la ionización no ha sido completa. Entonces, y eso se trabaja con esta relación, ¿no? Que vendría a ser el grado de disociación. Bien, chicos, también tienen la práctica dirigida número 2. En conclusión, la disociación iónica de las moléculas de un electrolito es una reacción reversible. Eso es cierto. Sí, es reversible, recuerden. La ionización de un soluto en un solvente polar como el agua establece un equilibrio entre los iones formados y la cantidad de moléculas no ionizadas. Por ejemplo, si el grado de disociación es aproximadamente 1, estamos hablando de una disociación completa. Significa que la constante de acidez es mayor y se refiere a un electrolito fuerte. En el caso de que el grado de disociación sea menor a 1, significa que la disociación es incompleta y acabamos de verlo en la imagen. Por lo tanto, la constante de acidez es menor y el electrolito es débil. Tienen una asignación para casa, tienen 2 videos, bastantes ejercicios, bastantes problemas para que puedan practicar también cómo se resuelve, ¿no? Muy interesante, revisen. La bibliografía, Chan, y 2 enlaces muy interesantes, muy importantes que ustedes puedan observar. Bien, chicos, entonces ese sería lo referente al tema de ácidos y bases. Simplemente ustedes ahí tienen una estructura, un resumen. Ya en clase nos vamos a dedicar a desarrollar bastantes ejercicios para que ustedes puedan complementar con la estructura que se les ha dado en la diapositiva y poder complementar los conceptos. En el caso de tener alguna duda, no duden en escribirme al correo, chicos.
Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.